Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de un momento que conmovió profundamente al público. Halil İbrahim Ceylan no pudo contener las lágrimas en pleno escenario al interpretar una canción que, según sus propias palabras, está dedicada a Esra Türkoğlu. El concierto de Halil se realizó en Estambul ante cientos de fanáticos que esperaban disfrutar de una noche llena de emociones. Sin embargo, nadie imaginaba que el artista viviría un momento tan intenso. Todo ocurrió cuando Halil tomó el micrófono para interpretar una de las canciones más esperadas del repertorio. Antes de comenzar, se detuvo unos segundos, respiró hondo y dijo con voz temblorosa: hay canciones que no se cantan, se sienten. Esta es una de ellas. El silencio del público fue absoluto. A medida que las primeras notas comenzaron a sonar, Halil cerró los ojos. Su voz, normalmente firme y controlada, se quebró al pronunciar las primeras líneas. Los asistentes se miraban entre sí, conscientes de que algo muy personal estaba ocurriendo. No puedo fingir cuando la recuerdo, dijo, deteniendo brevemente la canción. En ese instante, una lágrima cayó por su mejilla y el auditorio entero lo acompañó con un aplauso que duró varios minutos. Fuentes cercanas al artista aseguraron que la canción fue escrita poco después de su separación de Esra Türkoğlu, con quien vivió una historia de amor intensa, pero marcada por los malentendidos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, los gestos, miradas y palabras compartidas durante meses fueron suficientes para que sus seguidores creyeran firmemente en ese amor. Cuando la amé, entendí lo que es la verdad, se le escuchó decir en una entrevista pasada, y hoy esa frase cobra un nuevo significado. Durante el concierto, varios fans notaron que en las pantallas se proyectaban imágenes simbólicas: un atardecer, una carta sin firmar y una rosa marchita. Todo parecía estar cuidadosamente preparado, como si Halil quisiera enviar un mensaje sin decirlo directamente. Ella sabe que esta canción es para ella, comentó el cantante antes de abandonar brevemente el escenario para recomponerse. Esra Türkoğlu, por su parte, no tardó en reaccionar. Según allegados a la actriz, esa misma noche compartió en sus redes una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa: a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. En pocos minutos, las redes explotaron. Los seguidores de ambos comenzaron a debatir si la publicación era una forma de agradecer o de cerrar definitivamente esa historia. Mientras tanto, el video del momento en que Halil llora sobre el escenario se volvió viral en cuestión de horas. Al día siguiente, la prensa local intentó obtener una declaración de Halil, quien simplemente respondió: no hablo de mi vida personal. Pero hay canciones que curan, y otras que sangran. Una respuesta corta, pero cargada de emoción, que bastó para avivar aún más las especulaciones. Los medios turcos titularon la noticia como el concierto más emotivo del año, destacando la vulnerabilidad del artista. Halil retomó el concierto tras unos minutos de pausa, visiblemente más tranquilo, pero con los ojos aún húmedos. A veces uno canta para el público, y otras veces, para el recuerdo, dijo antes de continuar con su presentación. Esa frase quedó grabada en la mente de todos los presentes. Cada nota, cada palabra, sonaba como una confesión abierta al corazón. Su interpretación fue tan intensa que muchos de los asistentes no pudieron contener las lágrimas. Algunos incluso comentaron que, por primera vez, sintieron que Halil no interpretaba una canción, sino un sentimiento. Los fans, conmovidos por el momento, compartieron en redes mensajes de apoyo: Halil no cantó, habló con su alma, escribió una seguidora.
Otros afirmaron que esa canción era su forma de decirle a Esla que aún la recuerda. El video del concierto acumuló millones de reproducciones en pocas horas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del día en Turquía. Mientras tanto, los medios comenzaron a analizar cada detalle de la actuación, la elección del vestuario, el tono melancólico del escenario y la mirada perdida del cantante en algunos momentos. Todo apuntaba a una puesta en escena profundamente personal. Un periodista escribió, no fue solo un concierto, fue una despedida cantada. Por su parte, amigos cercanos a Halil contaron que el artista llevaba semanas preparando ese momento. Le costó mucho decidir si incluir esa canción en el repertorio. Decía que no sabía si estaba listo para enfrentar lo que sentía, reveló uno de ellos. Sin embargo, Halil finalmente tomó la decisión la noche anterior al evento. Si no la canto ahora, nunca lo haré, habría dicho. Esa misma noche, los rumores sobre un posible reencuentro con Esla comenzaron a circular. Algunos aseguraron que ella había estado presente en el concierto, escondida entre el público, aunque esto nunca fue confirmado. La vi, estoy segura, comentó una fan en redes, afirmando haberla reconocido. Sea cierto o no, la posibilidad encendió la imaginación de todos. Días después, un periodista le preguntó directamente a Esla si había escuchado la canción. La actriz, con una sonrisa contenida, respondió, no hace falta escucharla cuando sabes lo que siente el corazón. Una respuesta que bastó para reavivar las esperanzas de sus seguidores, quienes sueñan con verlos juntos nuevamente, al menos en la pantalla. Halil, en cambio, se ha mantenido reservado. En una entrevista para un programa de televisión, solo dijo, hay amores que no terminan, solo cambian de forma. Lo importante es que sigan existiendo en algún lugar del alma. Su tono sereno, pero lleno de nostalgia, hizo que la audiencia guardara silencio. Desde entonces, la canción se ha convertido en un himno para sus fans. Muchos aseguran que cada vez que la escuchan, piensan en esa historia que marcó a ambos artistas. No es solo una canción de amor, es una historia que todos sentimos, escribió un crítico musical. El equipo de producción ha confirmado que la versión en vivo será publicada oficialmente en plataformas digitales, junto con un videoclip que incluirá fragmentos del concierto. En una breve declaración, Halil dijo, no busco revivir el pasado, solo honrar lo que alguna vez fue real. Sin duda, ese momento quedará en la memoria colectiva como una de las escenas más emotivas de su carrera. Y aunque nadie sabe si Halil y Esla volverán a cruzar sus caminos, lo que está claro es que el arte, una vez más, se ha convertido en el puente entre lo que se siente y lo que no puede decirse. ¿Y ustedes, creen que esta canción fue una despedida o una declaración de amor? Escríbanlo en los comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir conociendo las historias más emocionantes del mundo del espectáculo turco.